Bueno, ya estamos terminando la última charla y quiero tomar un momento ahora y decir en parte de 9 Marcas y en parte de nuestros hermanos, ha sido un placer y un privilegio estar con ustedes. Realmente, nosotros estamos juntos en diferentes lugares, en diferentes tiempos y siempre gozamos estando juntos, pero realmente no hay más gozo que estar con hermanos y hermanas que podemos ver que el Señor está obrando de gran manera en el mundo hispano. Miguel estaba en Cuba una semana anterior que yo estaba en Cuba la semana pasada. Edgar y Miguel y yo estamos en Puerto Rico hace 2 días. Y la realidad, hermanos, es que Dios está haciendo una gran cosa. Y los quiero animar y quiero decirle que por favor sigan orando, porque lo que está pasando es tan maravilloso, y hay gran necesidad. Y una de las necesidades que vemos es acerca de lo que hemos estado hablando. Ahora, yo vengo a hablar a ustedes sobre las cosas, vamos a decir que realmente no son las cosas más interesantes, no son las primeras cosas que los pastores se juntan a hablar, pero realmente son las cosas en donde estamos cada día. Y eso es como dice Ryan, yo vengo como el plomero y vamos a hablar de la tubería. Y pienso que aunque la tubería no es lo más interesante en la casa, cuando viene visita a mi casa, yo no lo llevo a la cocina y yo no abro los gabinetes y yo no les digo, miren a mi tubería, qué especial es, ¿verdad? Pero realmente, como ha dicho Ryan, sin esa tubería no puedo tener visita porque no pueden usar el baño, no pueden fregar los platos, no podemos hacer muchas cosas dentro de la casa. Así que yo quiero hablar de membresía, disciplina y liderazgo, y pienso, mi meta es tratar de ir rápido para dejar más tiempo para pregunta y respuesta, porque yo sé que tenemos hermanos aquí de Nashville que tienen que manejar como 2 horas y media o 3 horas de aquí esta noche. Así que para honrar su tiempo y para que vayan con seguridad, voy a ir rápidamente para tener más tiempo para respuesta y pregunta. Así que vamos a orar y comenzamos. Querido Señor, estamos aquí y realmente ya hemos oído mucho más que lo que creemos que podemos hacer. Y la verdad es que nosotros no lo podemos hacer en nuestra fuerza, en nuestro poder. Y estamos confesando juntamente esta noche que te necesitamos. Necesitamos la sabiduría que viene de los cielos y no de esta tierra. Una sabiduría celestial. Confesamos también que la sabiduría de este mundo ha entrado a la iglesia. Hay muchos libros de iglesias con propósito, hay muchos libros de iglesias de diferentes maneras, y lo que necesitamos es la iglesia de Dios, la iglesia celestial, la iglesia del Nuevo Testamento, y cómo entender ser esta iglesia. Así que, Señor, ayúdanos ahora a entender sobre su palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, sea nuestro maestro en esos minutos. En el nombre de Jesucristo oramos. Ok. ¿Qué tengo que hacer yo para ser miembro de su iglesia? Vamos a decir que yo llego a su servicio este domingo y me gustó lo que oí y ahora quiero ser miembro de su iglesia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es posible que lo único que tengo que hacer es caminar hasta el frente, al fin del servicio, llenar una tarjetita
y el pastor me coge al lado y dice, aquí está Juan Sánchez y él quiere ser miembro de la iglesia de nosotros. ¿Quién lo recibe? Y todos dicen, amén. Ahora, es posible, yo he sido parte de iglesias así que puede venir cualquier persona al fin del servicio, entregarse adelante del pastor y el pastor lo presenta a la iglesia y lo reciben. Y ahora, ¿cómo pueden saber lo que yo creo? Si ese es el proceso. ¿Cómo pueden saber que yo no soy un lobo teológico? No saben si soy un hombre, nada más que uniéndome con una iglesia buscando mujeres. No se sabe nada realmente. ¿Qué tengo que hacer para dejar de ser miembro de su iglesia? ¿Qué pasaría si soy miembro, pero no he asistido a la iglesia en 6 meses? En 9 meses, en 12 meses. ¿Qué pasaría en su iglesia? ¿Qué pasaría si soy miembro de otra iglesia, pero todavía ellos piensan que soy miembro de su iglesia? ¿Es posible ser miembro de más de una iglesia? ¿Qué pasaría si yo, que soy casado, entrara en una relación con una mujer que no es mi esposa? Como miembro de su iglesia, ¿qué pasaría conmigo si yo entro en una relación con otra mujer? Con un hombre. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en mi negocio estoy violando la ley para enriquecerme? ¿Qué pasaría? Todas estas preguntas son preguntas que forman parte de la tubería. Son preguntas que forman parte de la membresía y la disciplina. Es importante hablar de la predicación expositiva, la teología bíblica. Es importante de hablar del evangelio. Todas esas cosas son importantes, son clave. El evangelio es el corazón de la iglesia, hemos oído Edgar explicar. Pero la realidad es que todos nosotros estamos viviendo con seres humanos que son pecadores. Y vemos estas cosas en nuestras iglesias todos los días. Todos los días estamos luchando con estas cosas. Yo sé que en mi iglesia estamos luchando con estas mismas cosas. Por ejemplo, en la iglesia de nosotros, yo he sido el pastor por 8 años y medio. Cuando yo llegué a la iglesia, habían 1,500 miembros. Eso es éxito, ¿no? 1,500 miembros. El primer domingo que yo vine a predicar a esta iglesia de 1,500 miembros. Y habían 350 personas en el auditorio. ¿Qué está pasando? Pero hay 1,500 miembros, pero nada más que vienen 350. No me parece que es mucho éxito. ¿Cómo reconocen a los miembros en sus iglesias? ¿Y cómo rescatan a esos miembros que se han caído en pecado? Yo estoy convencido que un entendimiento correcto de las prácticas de membresía y disciplina y el liderazgo bíblico son clave para la revitalización de nuestras iglesias, la evangelización de nuestra nación, el avance de la causa de Cristo en el mundo y por lo tanto para glorificar a Dios. Déjame decirlo de otra manera. Después de la oración y la predicación de la palabra de Dios,
con un entendimiento correcto de Dios y del Evangelio, nosotros realmente creemos que una de las cosas más importantes que ustedes pueden hacer para promover la salud de los cristianos y la obra del evangelismo es enfocarse en sus prácticas de membresía y disciplina y liderazgo. ¿Es más importante que tener buena música? Yo he escuchado mucha música latina en estas 2 semanas. Y no muy buena. Realmente, mucha de la música que he escuchado se lo puedo cantar a mi esposa. Y no hay diferencia. Pero ahí estamos. Nos gusta mucho la música y creemos que si tenemos la música correcta podemos alcanzar un pueblo. Es más importante de lo que yo estoy hablando que planificación de programas evangelísticos, más de el programa de grupos pequeños, más de un ministerio infantil o un ministerio juvenil o un ministerio de lo que sea. Estamos tan confundidos con los métodos del mundo para alcanzar una audiencia que lo más importante lo hemos rechazado. Y es entender qué es la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia y cuál es el propósito de la membresía. Así que lo que yo quiero hacer es presentar 3 preguntas y dar 11 pasos. Y lo vamos a hacer rápido. Pero 3 preguntas y después 12 pasos. Y lo quiero presentar del libro de Efesios. Así que abren la Biblia. En mi iglesia, para mí es importante enseñar de dónde vienen los principios de la Biblia. Así que yo quiero que ustedes pudieran ver de la Biblia que esto no es un método que Dios me reveló a mí o que encontré en un libro de filosofía, pero que viene de la Biblia. Así que vamos a estar en Efesios, vamos a ir a otros pasajes rápidamente, pero yo quiero enseñar de Efesios de lo que yo estoy hablando. La primera pregunta: ¿cuál es el propósito de la iglesia y por qué es importante? ¿Cuál es el propósito de la iglesia y por qué es importante? Y vamos a repasar sobre lo que Ryan ha dicho ya. Y realmente, para mí, yo entendí el propósito de la iglesia estudiando Efesios, y especialmente cuando pude entender Efesios capítulo 3. Aquí vemos que Dios muestra su gloria a los principados y potestades en los cielos a través de la iglesia. Fíjense, déjame decirlo de nuevo y lo vamos a leer en Efesios 3. Aquí en Efesios 3 dice que Dios está mostrando su multiforme sabiduría. ¿A quién? Al mundo celestial, a los cosmos. Dios está enseñando su multiforme sabiduría realmente a las autoridades. Cuando Pablo usa ese lenguaje, realmente está hablando de la estructura de autoridad del demonio, del diablo. Así que está diciendo Pablo aquí que Dios muestra su multiforme sabiduría a través de la iglesia de una forma. Así que yo pienso que aquí podemos empezar a ver el propósito de la iglesia. Y dice en Efesios 3, voy a leer el 7 hasta el 12, dice aquí la palabra: es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia.
Eso es lo que dice Pablo. Fíjense, su ministerio, el ministerio de Pablo. Pablo va a hablar de un misterio, y para Pablo él usa esa palabra específicamente. Para Pablo, un misterio es algo que estaba escondido, que no estaba revelado, pero que ahora está revelado. Y de esto es que Pablo está hablando. Y el misterio acerca de que Pablo está hablando es el misterio que anteriormente, bajo el pacto antiguo, que no estaba revelado, que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios, en el plan del Mesías de los judíos. Así que tenemos que entender, el Mesías era un Mesías judío, un Mesías para los judíos, un Mesías que iba a salvar a los judíos. Y lo que Pablo está diciendo es que el plan de Dios por siempre era incluir los gentiles, salvar a los gentiles por los judíos. Esa es la promesa que vemos en Génesis 12, 1 y 3, a través de Abraham. Pero Pablo dice que esto era un misterio que no estaba revelado anteriormente, pero ahora está revelado. Y por eso el propósito de Pablo es este: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice, esto no se veía anteriormente, pero ahora está revelado, que los gentiles tienen parte en las riquezas, las bendiciones de los judíos a través del Mesías de los judíos, y sacar a la luz cuál es la dispensación del ministerio por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Pablo está diciendo, parte de mi ministerio es predicar a los gentiles que están incluidos en las bendiciones, y a todos la luz de este plan, gentiles y judíos, este plan. Dice en versículo 10, de este modo, la infinita o multiforme sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Así que esto no fue plan B, ese siempre ha sido el plan, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Este es el propósito de la iglesia. A través de la iglesia, Dios enseña, Él muestra su gran sabiduría al universo. Así que la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo Él se glorifica de esta manera? Y eso es lo que trata Efesios. En forma sencilla, Dios está mostrando su gloria y sabiduría al universo, salvando. Efesios 1, vemos la salvación que viene a través de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios está salvando un pueblo para alabanza de su gloria, Efesios 1, 1 a 14. Y esta salvación es por la gracia de Dios, Efesios 2, 1 a 10. Y esta salvación incluye a pueblos de todas las etnias, Efesios 2, 11 a 19. Y lo que está diciendo Pablo es que la gran sabiduría de Dios se puede ver cuando Dios está salvando judíos y gentiles y uniéndolos bajo de la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Efesios nos dice que Dios está poniendo todo bajo la cabeza de Jesucristo. Y ahí vemos la gloria de Dios juntando judíos y gentiles bajo Cristo, sometiéndolos a Cristo en la iglesia. Y la maravilla es que este pueblo escogido, salvado por la gracia de Dios, este pueblo contiene no nada más judíos, pero judíos y gentiles, personas que anteriormente eran enemigos y ahora son hermanos. Y ahí podemos ver la gloria de Dios. Ahora, les tengo que decir que
este mundo ve mucha gloria en la diversidad. Y el mundo de nosotros, en los Estados Unidos, celebra la diversidad. Y realmente lo que vemos aquí es la diversidad del pueblo de Dios. Y es una gran belleza. Pero yo quiero decir que el maravillo no es en la diversidad. El maravillo es que de esta diversidad Dios ha hecho una familia. Él ha hecho un pueblo. Y esa realmente es la maravilla. ¿Cómo se glorifica a Dios a sí mismo a través de la iglesia? Dios se glorifica a sí mismo uniendo a esta iglesia multiétnica en Cristo. Si vemos a Efesios 4, vemos como Pablo está diciendo, vamos a ir rápidamente a Efesios 4, 1 al 6. Pablo dice, yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos, en todos. Esa es la maravilla. Ese es el milagro del Evangelio. El milagro del Evangelio no es que mexicanos y cubanos y puertorriqueños pueden estar en el mismo cuarto. Lo único que tenemos que hacer para hacer eso es jugar fútbol. La maravilla es que hay cubanos y puertorriqueños, mexicanos, colombianos, hay chinos, hay anglos, hay indios, y que están juntos como hermanos y hermanas. Esa es la maravilla. Y ahí se ve la sabiduría de Dios, que trae personas que anteriormente eran enemigos y no se hablaban, y ahora son hermanos y están viniendo junto a la mesa de la cena del Señor. Esa es la maravilla del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Y así Pablo está diciendo que Dios se glorifica Él mismo. La unidad en Cristo es una gran maravilla. La iglesia glorifica a Dios mientras vivimos una vida en armonía, una vida común. Ahora les tengo que preguntar esto, porque yo sé que hay unas personas. Yo estaba en Cuba y vino un pastor y me preguntó, mira pastor, hay un misionero que está caminando por ahí y está diciendo que un cristiano no tiene que ser parte de una iglesia local. Y yo le dije, pero el Nuevo Testamento no sabe nada de un cristiano que no es parte de una iglesia local. El Nuevo Testamento no sabe nada. Así que, ¿cómo vamos a glorificar a Dios? Si tú eres un cristiano individuo y tú vas por ahí y tú vas por allá, ¿cómo se puede ver la sabiduría de Dios si no estamos juntos viviendo una vida en armonía y una vida común? Ahí se ve la gloria de Dios y la sabiduría de Dios cuando Él trae estas personas diferentes. No sé si ustedes entienden, en los Estados Unidos les gustan mucho las películas de vaqueros y indios. ¿Me entienden? Que los vaqueros siempre estaban peleando con los indios y los indios siempre estaban peleando con los vaqueros. Y en Texas le gustan plantear iglesias que llaman iglesias de vaqueros. Hombres en Texas que le gustan los caballos y le gustan la soga y le gustan hacer cosas de vaquero. Y yo pienso, ¿qué glorifica más a Dios? ¿Una iglesia llena de vaqueros o una iglesia donde están los vaqueros y los indios juntos como hermanos? Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y realmente en Efesios 4, Pablo está diciendo, tienen que luchar para esa armonía. Tienen que luchar para esa unión, para esa vida común.
¿Qué testimonio estamos dando a este mundo? Hay muchos de nuestros hijos y hijas que están desanimadas con la iglesia porque lo único que ven es miembros peleando, ¿verdad? En vez de pelear contra unos y otros, tenemos que pelear juntos para esta armonía. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí. La iglesia glorifica a Dios mientras vivimos una vida en armonía, una vida común. Somos una familia. Efesios 1 y 5 nos llama familia. Somos un edificio. Efesios 2, 19 a 22 habla acerca del fundamento de la iglesia, que es la revelación que Dios ha dado a los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, Jesucristo, la piedra clave, y ese es el fundamento donde estamos construyendo la iglesia, el edificio, el templo donde Dios vive con su pueblo, es la iglesia, está diciendo Pablo. Somos el templo del Espíritu, dice Pablo en 1 Corintios 3 y 6. Somos las ovejas, un rebaño conducido por pastores, Efesios 4 y 11. Somos un cuerpo, Efesios 4, 12 y 16. Así que vemos esta unión. Y fíjense, hermanos y hermanas, Jesucristo está en el cielo, ¿verdad? Pero si Jesucristo es la cabeza y si Él es el pastor de nosotros, ¿cómo Él está pastoreando la iglesia ahora? Vamos a Efesios 4 y 11. En Efesios 4 y 11 dice la palabra, Él es Cristo en los cielos. Vamos al 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, está hablando de Jesús, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo y Él. Y para mí es interesante porque si uno lee 1 de Corintios, ¿quién es el que da los dones espirituales? El Espíritu Santo. Aquí está diciendo que es el Jesús que se ascendió que está dando dones. Y los dones que Él da son ministros de la palabra de Dios para la iglesia. Efesios 4 y 11. Él dio a algunos el ser apóstoles. Ya hemos oído que ya no hay más apóstoles. Pueden preguntar acerca de eso en el tiempo de pregunta y respuesta. Y Miguel te da toda la respuesta. A otros profetas, ya Miguel ha dado la respuesta también de los profetas. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ustedes saben que Jesús está pastoreando su iglesia. Él mismo ha dado de los cielos, Él ha regalado a la iglesia ministros de la palabra de Dios. Ahora, es interesante para mí, porque lo que está diciendo aquí, aunque no hay apóstoles más y lo que crea de profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos son ministros de la palabra. Y Jesús, el que ascendió, eso es lo que Él piensa que necesita la iglesia, ministros de la palabra. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5. Aquí Pedro lo dice de otra manera todavía. Dice, por tanto, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, por tanto a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él,
no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Aquí vemos el corazón del pastor. El corazón del pastor es un corazón de amor para sus ovejas. No es un corazón que dice, ay, mira, tengo que ir a esa gente de nuevo y decirle lo mismo. Ese no es el corazón del pastor. El corazón del pastor son las ovejas de Dios. Y mi propósito, fíjense, dice Pablo en Colosenses 1, mi propósito es sencillo, es muy sencillo. Yo tengo que dirigir las ovejas de Dios de donde están a frente de Él. Eso es lo único que yo tengo que hacer. Yo tengo que llevar las ovejas de Dios donde están y dirigirlo. Y un pastor, ¿saben cómo un pastor dirige las ovejas, el rebaño? No así, vamos. No, el pastor los dirige hacia el frente. Y él dice, vamos. Estoy yendo muy rápido para ustedes. Ok, vamos, más despacio. Vamos. Ese es el corazón del pastor. Aquí dice Pedro, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Eso es un cargo pesado. Podemos ir a 1 Timoteo 3 a ver las cualificaciones. 1 Timoteo 3, sugiero que vayan allá a ver las cualificaciones. Simplemente, tiene que ser irreprochable. ¿Qué quiere decir esa palabra? Irreprochable no quiere decir perfecto. A mí me gusta como John MacArthur explica irreprochable. En los Estados Unidos usan una frase que en la política que es mudslinging, que cuando uno quiere criticar a otra persona está tirando fango. Irreprochable, dice John MacArthur, quiere decir que el pastor está viviendo una vida de tal manera que cuando venga la crítica, y va a venir, pastores, cuando venga el fango, cuando tiran el fango, no se queda. Van a tirar el fango, así que no se sorprendan. Pero cuando tiran el fango, no se queda. No se queda. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida de tal manera que la acusación no se entiende. Si yo estoy tratando a mi esposa con honor y con amor, y estoy tratando a las hermanas en la iglesia de tal manera con honor y con respeto, y viene una mujer y dice, mira el pastor Juan, que sí que me hizo esto o lo otro, y si estoy viviendo de tal manera que soy irreprochable, la iglesia dice, pero eso no me parece que... No puedo ver al pastor haciendo esas cosas. Pero si yo estoy ahí jugando con las mujeres y haciendo cosas que no son propias, y viene una acusación y la iglesia dice, yo puedo ver eso, esa persona no es irreprochable. Y en 1 Timoteo vemos que el pastor tiene que ser irreprochable en su vida espiritual, en su vida teológica, entendimiento del evangelio, pero también en su vida familiar, si está casado con su esposa y con sus hijos, en la vida pública, con el público, fuera de la iglesia, pero también en su carácter, en su vida personal. Esas son las 4 áreas generalmente que yo veo que tenemos que mirar estas partes de este hombre, a ver si está cualificado para ser pastor. Pero este pastor es un regalo de Jesucristo que se ascendió para la iglesia.
y ese pastor con otros pastores proveyendo liderazgo a la iglesia. Es un honor ser pastor. Es un privilegio ser pastor. Y estamos a la dirección de Jesucristo y también afirmados por la iglesia. Podemos hablar acerca de esto también en el tiempo de pregunta y respuesta. La iglesia glorifica a Dios mientras vivimos una vida en armonía común, bajo de nuestra cabeza Jesucristo, siguiendo el liderazgo que Él nos ha dado en los ancianos, los pastores, los presbíteros, no sé cuál término ustedes usarían en sus iglesias, pero siguiendo a los pastores. También vemos que la iglesia glorifica a Dios cuando caminamos juntos en amor y nos animamos unos a otros a vivir en santidad y en diferencia del mundo. Eso es lo que está hablando Pablo en Efesios 4, 12 y 16 y adelante. Los pastores, los ministros están equipando la iglesia para el ministerio y ellos están ministrando unos a otros, amando. La iglesia se está edificando, pero también tenemos que vivir una vida diferente del mundo. Una vida en santidad. Y Pablo está hablando acerca de estas cosas, comenzando en el Efesios 4 y 17. Lo dice Pablo de tal manera. Vamos a Efesios 4 y 17. Esto digo, pues, Efesios 4, 17. Y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, quiere decir los paganos, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Nosotros somos diferentes. Dios nos ha escogido del mundo, nos ha sacado del mundo para ser una embajada del reino de Dios en este mundo. Y tenemos que vivir una vida en santidad. Y glorificamos al Señor, glorificamos a nuestro Dios cuando estamos viviendo esta vida. Pablo habla acerca del matrimonio. El matrimonio debe de honrar y apuntar a Jesucristo. También habla acerca de familias en Efesios 6 y en relaciones de autoridad y submisión. Por eso es que existe la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia, ¿por qué existe? Existe por unas cuantas razones. Primero existe porque como hermanos y hermanas, cuando uno de nosotros se desvía, nosotros tenemos tanto amor que lo vamos a rescatar. Ese es el propósito de la disciplina. La disciplina es una operación de rescate. Eso es lo que es. Mi hermano se ha desviado. Mi hermano está alejándose del evangelio. Y ahora nosotros lo vamos a buscar, lo vamos a rescatar. Vamos a pedir por la misericordia de Dios. Arrepiéntate, hermano. Venga para atrás. Escucha el evangelio. Crea el evangelio, arrepiéntate de tus pecados y venga para atrás en obediencia. Pero si este hermano sigue, vamos a decir que un hermano se mete en adulterio. Y si él dice, no, ya no amo a mi esposa más, yo amo a esta mujer y yo voy a ir con ella. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia dice, bueno, eso es lo que él quiere. Este es el pensamiento del mundo, vamos a decir. Si es amor, ¿quién soy yo a decir que eso no es amor? ¿Verdad? Eso no es lo que está diciendo el mundo. No. La Biblia no explica amor de la manera del mundo. Él se ha cometido con su esposa y su matrimonio apunta a Jesucristo. Y ese hombre está mintiendo.
Y está diciendo al mundo afuera, está diciendo, miren, como yo amo a mi esposa, que me fui y busqué otra, asimismo Jesús te ama a ti. Eso es lo que está diciendo el hombre que dice que es cristiano, que deja a su esposa para buscar a otra. Está diciendo, a lo mejor no lo quiere decir y no lo dice con sus labios, pero está diciendo al mundo, así ama a Cristo a su esposa. ¿Sí que estamos diciendo la verdad o estamos diciendo mentiras en nuestros matrimonios? Y la iglesia trata primero de rescatar esa persona, pero si no puede rescatar esa persona, entonces tampoco podemos dejar a él seguir mintiendo al mundo de Jesucristo y del amor de Jesucristo para su iglesia. Y tenemos que proteger el evangelio, tenemos que proteger el testimonio de Cristo, tenemos que proteger el testimonio de la iglesia, el testimonio y la gloria de Dios, a decirle a esta persona, tú no estás viviendo como un cristiano. Nosotros no estamos en el trono de Dios. Así que no podemos decir que tú no eres cristiano. Eso no es para mí juzgar. Pero lo que podemos decir es, no estás actuando como cristianos y no te podemos dejar seguir pensando que eres cristiano. Así que te vamos a alejar de la membresía de esta iglesia. Porque realmente tú has decidido estar afuera. Tú has rompido el pacto de nuestra iglesia. Tú no estás viviendo en tu profesión de Cristo. Así que te amamos y te vamos a seguir persiguiendo. Te amamos, pero no podemos dejarte creyendo que eres miembro y todo está bien. Y eso es la disciplina. Estamos tratando de glorificar a Dios viviendo esta vida, glorificando a Dios en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras relaciones. La iglesia glorifica a Dios cuando perseveramos juntos en la fe. Por eso es que necesitamos unos a otros. Edgar habló acerca de la cultura de discipulados. Es una cultura, hermanos, mira. Es una cultura que dice, en los días que yo tengo mucho ánimo, yo te quiero animar. Pero en los días que estoy desanimado, yo necesito usted que me anime a mí. Necesitamos unos a otros. Estamos en un maratón. Y hay veces que tenemos que decir, mira Juan, no dejes de correr ahora. Estamos juntos, estamos corriendo, pero no dejes de correr. Vamos, yo voy a correr contigo. Y nos vamos a ayudar unos a otros. Y perseveraremos juntos en fe. Eso es lo que habla Efesios 6, 10 a 20. Luchando contra el diablo, luchando contra el mundo espiritual demónico, luchando junto en una vida de discipulado. La segunda pregunta, y vamos más rápido ahora. ¿Por qué unirse a una iglesia? ¿Por qué membresía? Por todas estas razones que ya he dado. Ser miembro de la iglesia significa hacer compromisos públicos y visibles. Es decir, Dios me ha salvado de este mundo y me ha incluido en su familia. Y ahora yo voy a compartir con esta familia local y a vivir esta vida común, a glorificar a Dios con esta iglesia, a alcanzar este mundo con el evangelio juntamente con estos hermanos y hermanas. ¿Dónde vemos membresía? Vemos membresía cuando vemos en el Nuevo Testamento que había un entendimiento quién estaba dentro de la iglesia y quién estaba fuera de la iglesia. En 1 Corintios 5, cuando el hombre estaba en adulterio con la esposa de su papá, Pablo está diciendo que tienen que remover esa persona de la iglesia, de la membresía, porque está viviendo una mentira. Y si uno se saca de la membresía, hay que tener un entendimiento quién está dentro de la membresía. En 1 Timoteo 5 vemos una lista de viudas.
Había un entendimiento. ¿Quién estaba dentro para ayudar? ¿Quién estaba dentro para excluir? Y vemos diferentes pasos así, hasta en Hechos 6. En Hechos 6 vemos que había un problema en la distribución de comida. Así que ellos sabían quién estaban ahí y quién no estaban ahí. Así que, ¿con quién hacemos estos compromisos? ¿Y qué tipo de compromisos son? Hacemos este compromiso con Dios. Él nos ha salvado y ahora estamos glorificando a Él con su pueblo en una iglesia local. Hacemos este compromiso con los líderes de la iglesia. Nos estamos comprometiendo a venir bajo de su liderazgo y apoyar los líderes de la iglesia local, orar por ellos y ministrar unos a otros bajo de su liderazgo. Con la congregación estamos diciendo, estamos juntando nosotros con ustedes para la gloria de Dios, y con los miembros de la iglesia con nosotros. Ellos nos están recibiendo en la membresía, diciendo, vamos a amarte, vamos a ayudarte, vamos a apoyarte, y juntamente hacemos estos compromisos. Porque entonces, si un cristiano asiste a una iglesia local, debe hacerse miembro de ella por estas mismas razones. Para los que no son creyentes, para alcanzar el mundo que está rechazado, que ha rechazado a Cristo. Juntos estamos cumpliendo la misión de la iglesia, el evangelismo, como embajadores. Para los cristianos débiles, ustedes, si son cristianos convertidos, tienen dones espirituales. Si es un cristiano de unos años, tiene la habilidad a discipular, como ha dicho Edgar. Para cristianos fuertes, nosotros necesitamos cristianos fuertes para nosotros, para que nos ayuden a seguir creciendo. Como le dice, para los líderes de la iglesia también, y para la gloria de Dios últimamente. Y la tercera pregunta, ¿cómo podemos comenzar a practicar la membresía responsable? ¿Cómo podemos empezar? Vamos a decir que ya entiende, ok, ya veo, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero déjame decirlo de esta manera. Se hace con mucha gracia y con mucha paciencia. No sugiero que vayan mañana y digan, ok, las cosas van a cambiar aquí. Con mucha gloria, con mucha oración y con mucha paciencia. ¿Okay? Recuérdense de la imagen. El pastor está aquí al frente y está diciendo, vamos, vamos. Ok, te espero. Ok, vamos. Despacio, con paciencia, con gracia, con misericordia, con amor. Tenemos que pastorear la iglesia que tenemos, no la iglesia que queremos. Hay unos pastores que ven a la iglesia de John MacArthur y quieren esa iglesia y empiezan a pensar que la iglesia que yo tengo de 10 miembros, ahora es la iglesia de MacArthur, y ahora voy a predicar a ellos, estos 10 nuevos creyentes, de la manera que MacArthur pastorea 10,000. Tenemos que pastorear la iglesia que tenemos, no la iglesia que queremos. Y el propósito de nosotros es dirigir el rebaño del Señor de donde están a su presencia. Y pastores, nosotros vamos a dar de cuenta. Vamos a dar de cuenta. Piensen eso. Yo sugiero que protejan la puerta principal de la iglesia, un proceso de afiliación. Podemos hablar acerca de esto prácticamente con Ryan y con Edgar y con Miguel. Esa es mi sugerencia. Número 1, predique el evangelio. Predique el evangelio. Eso es una cosa que se puede hacer este domingo. En su predicación expositiva, predique a Cristo. Alce a Cristo. Ponga a Cristo al centro. Y comienza predicando el evangelio. Comienza predicando expositivamente con Cristo en el centro. Y la predicación de la doctrina de la iglesia, la membresía, coja un tiempo a predicar. No debe de haber un cambio que trae tanto choque en la iglesia que las cosas se ponen tan mal. Antes de hacer cambios,
reúnanse con sus líderes y estudien estas cosas desde la palabra de Dios primeramente. Y después, cuando los líderes están de acuerdo, entonces empieza una serie de exposición acerca de la membresía y de la iglesia. Así que están estudiando y los líderes están de acuerdo y la iglesia está de acuerdo y están predicando y están enseñando. Tienen tiempos de preguntas y respuestas. Así que hagan todo despacio, con paciencia y con gracia. Presente a los nuevos miembros a su iglesia. Digan, ok, tenemos un proceso de membresía. Cuando lo pueden instituir, tenemos un proceso de membresía y es posible que tenemos diferentes procesos en nuestras iglesias. En el tiempo de preguntas y respuestas, si me quieren preguntar el proceso en la iglesia de nosotros, lo puedo explicar. Pero tenemos un proceso y tenemos una entrevista con los pastores. Y después de esos procesos, cuando conocemos a las personas, los presentamos a la iglesia y les decimos, esta persona, Juan Sánchez, es candidato para membresía. Vamos a tomar 2 semanas a orar por esta persona. ¿Hay alguien que sabe algo de Juan Sánchez que tenemos que saber? No bochinche, como dicen los boricuas. Pero hay algo que necesitamos saber de esta persona. En 2 semanas o en la próxima reunión de los miembros, presentamos a esa persona y la membresía lo recibe. Así que ha habido un proceso y no es que es un proceso perfecto, pero por lo menos hemos escuchado si esa persona sabe el evangelio, si esa persona entiende lo que nosotros creemos y si esa persona entiende los compromisos en que está entrando. Eso requiere para nosotros una clase de membresía antes de presentar a los candidatos para membresía y una entrevista y afirmación congregacional. Así que estamos protegiendo la puerta principal, pero estamos abriendo la puerta de atrás de la iglesia, la disciplina. Nosotros empezamos hace 8 años y medio con 1,500 miembros, 350 en asistencia. Y lo que tuvimos que decir es, nosotros no conocemos más de 1,000 personas. Y yo no quiero ir al cielo cuando yo no tengo vida. Yo no quiero ir al cielo y dar de acuerdo de 1,000 personas que yo no sé quiénes son. Así que entramos en un proceso realmente de disciplina que quitamos más de 1,000 personas de la membresía de nosotros. Empezamos despacio, con paciencia. Removimos primero las personas que estaban muertos. Eso es lo más fácil. Porque no pueden tirar fango. Ya están muertos. Después una campaña de llamar a todas las personas. Muchas personas ya estaban en otras iglesias y estábamos gozo con ellos. Sigan asistiendo a esas iglesias. Pero después de como 6 o 7 años, pudimos traer a la membresía a como 500. Y por la gracia de Dios, ahora tenemos como 600, 700 en asistencia. Así que tenemos más que vienen que la membresía. Y para nosotros eso parece algo de salud de la iglesia. Y las personas que están entrando en la membresía saben lo que nosotros requeremos y también lo que ellos quieren de nosotros también. Así que en 3 minutos, 12 pasos. ¿Listo? Pongan sus cinturones y aquí vamos. Yo sé, pero quiero dar más tiempo para las preguntas. Me dicen que tengo 10 minutos, pero yo quiero honrar su tiempo. Yo quiero ser el primer latino que termina antes de su tiempo. Número 1, proclame el evangelio regularmente en su predicación. Ya hemos hablado suficiente de esto, pero sigan haciéndolo. Número 2, utilice una confesión de fe y un pacto congregacional que la iglesia haya escogido. Podemos hablar de eso si quieren preguntarnos las confesiones que usamos en nuestras iglesias, pero tenemos que tener un documento que dice, nosotros creemos esto. Esto es lo que nosotros creemos.
Porque si yo voy a una iglesia, yo quiero saber qué es lo que ellos creen. Ahora, esa confesión no es infalible. Así se dice. Esa confesión no es la palabra de Dios. Es nada más que un resumen de las creencias claves que nosotros queremos que los que vienen entiendan. Número 3, haga que las clases de membresía sean un requisito para admitir a nuevos miembros a la congregación. Número 4, haga que los miembros potenciales pasen por una entrevista después de haber terminado las clases de membresía. He explicado eso generalmente. Pero antes de ser recomendados para membresía ante la congregación. Número 5, piense antes de bautizar niños y admitirlos a la membresía formal de la iglesia local. Podemos hablar de eso también. Ryan tiene todas las respuestas en ese tema. Número 6, esté al tanto que la admisión a la membresía es una acción de la congregación. Nosotros tenemos un liderazgo de ancianos o pastores, pero el gobierno de nosotros es congregacional. No he hablado mucho de eso, pero podemos hablar más de eso en el tiempo de pregunta. Número 7, publique un directorio de miembros en el cual aparezcan todos los miembros de la iglesia. Incluya foto, dirección, correo electrónico y teléfonos de trabajo y casa. Nosotros tenemos este documento, es un directorio. Sugerimos a la iglesia que usen ese documento para oración. Pedimos que oren una página cada día. Hay como 12 o 16 miembros en cada página con la foto para que se pudieran conocer unos a otros. Y número 8, preocúpese que el cuidado pastoral de los miembros sea activo. Cuando los ancianos nos reunimos 2 veces al mes, el primer y tercer lunes por la noche, como de las 6 de la tarde a medianoche. Nosotros oramos por la membresía, usamos ese directorio, pero también tenemos una lista de personas que necesitan ayuda específicamente. Vamos a decir que Juan perdió su trabajo. Juan va a ir a la lista. Y nos vamos a encargar de Juan activamente. Y uno de los ancianos va a seguir y le va a preguntar a Juan, ¿qué es lo que necesita? ¿Está bien? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Cómo podemos orar por ti? Número 9, trabaje para que el discipulado sea parte de la cultura de la iglesia. Eso fue lo que Edgar habló anteriormente. Número 10, restrinja algunas de las actividades, eventos y áreas de servicio solo a los miembros. Eso quiere decir, tenemos que entender quién está dentro de la iglesia, quién está fuera de la iglesia. Y no voy a invitar una persona que no es miembro a servir como diácono. Tenemos que identificar ministerios nada más que para miembros. Número 11, cuando ya haya recuperado la membresía, considere comenzar o recomenzar la práctica de la disciplina correctiva de la iglesia, incluyendo la excomunión o exclusión. Y número 12, finalmente debemos recuperar una noción de la grandeza del plan de Dios. Porque a través de la iglesia, Dios está mostrando su multiforme sabiduría. Y juntos estamos glorificando a Dios. No perfectamente, pero necesitamos el Evangelio. Cuando fallamos, confesamos y creemos que Él es justo y que Él nos perdona. Él no nos ha llamado a vivir una vida perfecta. Él nos ha llamado a vivir una vida que refleja el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Querido Señor, te pedimos que nosotros pudiéramos vivir esta vida que te trae gloria a tú, Señor, no a nosotros, a tú. Somos hombres y mujeres débiles, miembros de iglesias, y como pastores somos hombres débiles y necesitamos tu espíritu, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu palabra, necesitamos confianza en ti. Gracias por este día. Gracias por nuestros hermanos. Ayúdanos ahora en estos tiempos final a hacer ayuda
a nuestros hermanos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.